Hola, vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con el práctico 9.9 que tiene funciones estadísticas para contar y sumar. Este sería el enunciado del práctico, el ejercicio, y vamos a ver con qué funciones vamos a trabajar. Cuando necesitemos contar una cantidad de celdas, vamos a usar contar, cantidad de celdas con números. O sea que si tengo texto, no puedo usar eso. Contara, cantidad de celdas no vacías. Pueden tener texto, número, lo que ustedes quieran. Contar puntos sí, cantidad de celdas que cumplen una condición. En ese caso vamos a usar contar puntos sí, entre paréntesis el rango, punto y coma, entre comillas, la condición que vamos a establecer. Mayor que, menor o igual que un número, o si queremos que sea una fecha o una palabra. Contar si conjunto, cantidad de celdas que cumplen con más de una condición. Contar puntos sí, el rango del criterio 1, es decir, el conjunto de celdas con las que vamos a trabajar, aplicando la primera pregunta o criterio, rango del criterio 2, el segundo criterio y así. Y también podemos contar celdas vacías con contar punto blanco. También tenemos funciones para sumar. Suma sin condiciones, sumar a todo lo que le pasemos como parámetros en la función. Sumar puntos sí, suma celdas que cumplen una condición, pero solo una. Sumar sí, rango que voy a aplicar la condición que quiero y el rango que va a sumarse cuando se cumple la condición. Sumar sí conjunto, suma celdas que cumplen con más de una condición. Por ejemplo, sumar sí conjunto, rango suma, o sea, donde va a ir a sumar, el rango de los criterios, o sea, el primer conjunto de celdas donde vamos a establecer la primera condición, el segundo conjunto de celdas para la segunda condición, etc. Y hay lo que se llaman comodines, pero solamente para funciones de contar y sumar sí. Yo puedo reemplazar una letra o un número o más. Si quiero con una sola, el signo de pregunta reemplazará un carácter o una letra. El asterisco reemplazará muchas letras o números. Por ejemplo, si yo tuviera en un rango matem, signo de pregunta, tica, me va a poder contar matemática y matemática. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para que me cuente la cantidad que hay en total entre diputados y diputadas? Veamos que si usáramos diputadas no funcionaría. Pero si usamos el signo de pregunta, podría funcionar. ¿Sí? Pondríamos diputad, signo de pregunta, y ya sería diputado, diputada. Y un ejemplo de sumar sí conjunto. Queremos sumar aquellos sueldos de empleados que sean gerentes y que además tengan 10 años de antigüedad. Tengan más de 10 años de antigüedad. Fíjense, son dos condiciones. Por lo tanto, no podría ser un sumar sí porque es para una condición. La función quedaría así. Sumar punto sí, punto conjunto, el conjunto de celdas que va a sumar, que sería la parte del sueldo. El conjunto de celdas para la primera condición, en la parte de cargo, queremos que sea gerente, pero hay gerente de planta, de ventas, gerente de higiene y seguridad, gerente de compras. Entonces, como nos interesa gerente y lo demás puede ser cualquier cosa de estas, vamos a usar para ese rango de celdas gerente asterisco para que reemplace el resto de las celdas con lo que haya. Y tiene otra condición más para el rango de 3 a de 10, que es este con la antigüedad, que dice que van a ser una antigüedad mayor o igual a 10. ¿Sí? Si nosotros después nos ponemos a ver quiénes cumplen con eso, son estas que me dan esta suma. Pero ahora vamos a ver unos ejemplos
resueltos para ver qué pasa. Acá tenemos algo similar al práctico 9, pero es una lista de profes que son profesor y profesora de matemática, de informática, de lengua, de biología, que tienen un aguinaldo, que es lo que se paga en junio y en diciembre, el estado civil, la fecha de ingreso, la cantidad de horas que tiene asignada y la licencia. Si la persona está con licencia sin goce de haberes, no tiene asignada horas, ¿sí? Entonces se le va a pagar un aguinaldo, supuestamente nada, porque no está trabajando. Entonces empezamos a ver qué funciones podemos usar. Me pide, por ejemplo, cantidad de profes. Entonces yo tendré que usar una función que cuente cuántas personas hay acá. Puedo usar contar, me diría, por ejemplo, número de celdas de un rango que contienen números, pero no todas tienen números. Entonces veamos otra. Contara, dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces podemos hacer contara de la lista de nombres, por ejemplo. Me dice que acá hay 8 personas. Si la contamos son 2, 4, 6, 8. Entonces esto está bien. Después, cantidad de profes con 6 horas o más. Ya no podemos usar una de contar simplemente porque tiene una condición. Entonces vamos a contar punto sí. Entonces, si cantidad de profes con 6 horas o más, vamos a elegir el rango, que es el primer parámetro, o sea, las celdas que pueden tener las horas, punto y coma, comilla, la condición 6 o más, es decir, mayor o igual a 6. Si lo contamos antes de ejecutar la función, vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4 personas con esa condición. Efectivamente nos da 4. Vamos a seguir contando. Fíjense que todas las que habla de cantidades tienen la función del tipo contar. Dice cantidad de docentes con fecha de ingreso antes del 1 del 1 del 2010 y que sean casados o casadas, ¿sí? Entonces vamos a decir, ya son 2 condiciones, por lo tanto no podemos usar un contar sí, sino que usaremos un contar sí conjunto. Y fíjense que dice rango de criterio 1 y criterio 1. ¿Qué quiere decir? Seleccionamos el primer conjunto de celdas para la primera condición y luego seleccionaremos el otro conjunto de celdas para la otra condición. Entonces dice fecha de ingreso menor o antes del 1 del 1 del 2010. Entonces vamos a fecha de ingreso, punto y coma, comilla, menor al 1 del 1 del 2010. Luego seleccionaremos el otro rango que dice que sean casados o casadas. Entonces este es el segundo rango, punto y coma, y para casado o casada, como esto es una función contar sí, vamos a poner casad asterisco. Cerramos las comillas, cerramos la función contar sí y veremos cuánto hay. Acá 4 personas, porque tenemos menores al 2010, tenemos acá, que son 2 casados y casadas. Después tenemos acá, pero es soltero. Acá 3 casados, 4 casados, que tengan esa fecha de ingreso menor al 1 del 1 del 2010. Finalmente, cantidad de profes sin horas asignadas.
Entonces buscaremos una función que nos ayude a contar. Entonces contar solo cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Yo quiero cantidad de profes sin horas, o sea que en la parte de horas no tiene nada. Tengo contar blanco, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Ese puede ser. Seleccionamos el rango y acá hay dos personas sin horas, y eso es lo que me da la función. Luego tenemos una zona para totales. Cuando ustedes vean un enunciado que dice la suma, el total, tienen que usar funciones de suma. En este caso, como dice total pagado en aguinaldo, vamos a usar una función que no tiene restricción, porque yo quiero saber de todo el mundo. Entonces vamos a seleccionar todo. ¿Sí? Total pagado para profes de informática. Ahí ya hay una condición, pero solo una. Entonces será sumar.si y leamos los parámetros. El rango será las celdas donde va a ir la condición. Dice total pagado en profe de informática. Entonces, en el área vamos a decir, punto y coma, que queremos que sean de informática. Y ahí está. Falta que le digamos el tercer parámetro, que es de dónde va a sumar. Porque si nosotros hicimos una condición donde hay solamente texto, no puede sumar texto. Entonces deberemos decir, cuando acá coincida con informática, quiero que sumen de la columna de aguinaldo. Seleccionamos la columna. La única restricción es que el rango en tamaño seleccionado para el criterio tiene que ser del mismo tamaño que el rango para sumar. Y ahí tenemos. Finalmente, ahora nos dice total pagado para área informática y que sean casados. Por lo tanto, yo ya no puedo usar una función sumar si solamente, porque tengo más de una condición. Entonces usaré sumar si conjunto. Fíjense que dice rango que voy a sumar, van a seleccionar primero. Entonces yo voy a sumar los aguinaldos, punto y coma. Después el rango del primer criterio, el área con su respectiva condición, punto y coma, informática, punto y coma. El segundo rango para criterios, que va a ser el estado civil, punto y coma, la condición de que sea casado o casada, o sea, casada, comillas, cierro la función sumar si conjunto y ahí está. Recuerden de ahora hasta el parcial que cuando ustedes vean que hay dinero, se espera que ustedes seleccionen, vayan a la solapa inicio, al grupo número y coloquen formato de moneda. ¿Sí? En todas las partes donde se supone hay dinero. Puede ser con o sin decimales, pero debiera verse en formato moneda. Bueno, eso es todo. Hasta luego.